La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. Así es, amigos, habíamos tocado el tema, también está en nuestra edición de papel sobre el problema que está pasando la empresa Amazonas. Es muy probable, si es que no se hizo ya, de que hoy 4 de sus naves queden sin matrícula, por tanto, sin la posibilidad de operar en el país. Pero ¿cómo afecta esto a los pasajeros, a los clientes? Estamos ya en contacto con el viceministro de Defensa del Consumidor, don Jorge Silva, quien siempre tiene la gentileza de atender nuestras llamadas. Viceministro, ¿cómo está? Antonio Dalense le saluda. Bienvenido a La Razón Radio. Viceministro, está en problemas la empresa Amazonas, de repente hoy día ya no están en vuelos, en fin, ¿qué podemos decir de esto y qué medidas va a asumir su despacho para proteger, por supuesto, a los pasajeros? Bueno, primero que es preocupante para todos que una empresa, para todos los bolivianos y también para los extranjeros que requieren este tipo de servicios aéreos para conocer el país y bueno, pues es muy preocupante que una empresa esté atravesando esta lamentable situación económica que al margen de los problemas internos que pueda tener en este momento Amazonas, esos problemas repercuten en los usuarios que lamentablemente se han visto sorprendidos por esta noticia. Hay gente que no ha podido o no está pudiendo retornar a sus lugares de origen porque tenían un boleto en el avión que ahora tendrá que reprogramar o cambiar de empresa para cumplir con los usuarios aéreos, que es un tema que nos preocupa ya de sobremanera debido a que ya teníamos problemas con la empresa BOA, el servicio que brinda esta empresa, y de alguna manera era diríamos un apoyo, una ayuda la empresa Amazonas para también abastecer los requerimientos de servicios de pasajeros que podían optar ya sea por BOA o ya sea por Amazonas. Lógicamente esta situación es preocupante, que afecta a los usuarios y esperemos que a la brevedad posible, Antonio, la empresa Amazonas pueda sustituir estas cuatro aeronaves que han sido suspendidas para los vuelos y que pueda reponer con otras aeronaves. Ellos pueden alquilar otras aeronaves de otra empresa o de la misma empresa para poder seguir operando en las rutas en las cuales están autorizadas. Es decir, no se ha suspendido a la empresa Amazonas, no se ha suspendido las rutas que ellos tenían, sino que se ha dejado sin efecto la circulación de 4 aeronaves que tienen, entiendo, una deuda con la empresa que alquilaba estas aeronaves. Es decir, la empresa que alquilaba estas aeronaves ha hecho efectivo el cobro y lógicamente esto provoca que la ATT, en el marco de las atribuciones que le faculta la ley 165, haya decidido que se suspendan las matrículas de servicio de estas 4 aeronaves, perjudicando lógicamente a la empresa Amazonas, a los usuarios, quienes ahora están recurriendo a diferentes mecanismos para volver a sus lugares. Nosotros estamos haciendo ya en Santa Cruz principalmente, haciendo el seguimiento de este tema para que la empresa Amazonas pueda cumplir con lo que establece la norma y que pueda compensar como corresponde a los usuarios afectados, pero fundamentalmente pueda hacer que los usuarios retornen a los lugares de origen.
Viceministro, en este caso, ¿qué corresponde? Tal vez la devolución del pasaje, pero también Amazonas puede recurrir a otras aerolíneas, es decir, traspasar a los pasajeros, en este caso, a otras aerolíneas. Eso es lo que va a cuidar. Entendemos que la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones también tiene estas atribuciones de hacer este tipo de control, tal vez un trabajo coordinado con ustedes. Así es, la ATT es la cabeza de sector, diríamos, la instancia que por norma ellos tienen que velar que se cumplan todos los derechos que tienen los usuarios de transporte aéreo, pero nosotros podemos representar a algún usuario que no haya sido atendido debidamente por la empresa o por la instancia como es la ATT, a objeto de que se restaure los derechos, que se cumplan con las obligaciones que tiene la empresa y de esta manera proteger los derechos que tienen los usuarios, ya sea, reitero, directamente a través de la ATT o ya sea a través del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario. La empresa puede realizar los dos aspectos que tú has mencionado, ¿no? O puede devolver el valor del pasaje a los usuarios para que el usuario pueda optar por otra empresa, o puede directamente la empresa Amazonas cambiar este pasaje con el servicio de otra empresa. Lo puede hacer ya sea, reitero, directamente o ya sea a través del propio usuario. Sin embargo, de ello también la norma establece que cuando un vuelo sea suspendido debe haber compensaciones que debe asumir la empresa, en este caso Amazonas, que lamentablemente ha entrado en esta situación de desfase económico por el no pago de alquiler de estas 4 aeronaves. Entonces también se va a exigir que esa compensación el ATT la haga cumplir en favor de los usuarios. Entonces, bueno, a ver, sigamos hablando del tema, ¿sí? ¿Te parece? Sí, estamos en contacto con la diputada de Comunidad Ciudadana Luciana Campero, a quien la vamos a saludar. Estamos Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi. Diputada, buen día, ¿cómo está usted? De todas maneras, diputada, usted debe conocer la convocatoria del presidente nato de la Asamblea Legislativa, don David Choquehuanca, a un diálogo entre las fuerzas políticas con el afán de reencaminar las elecciones judiciales. ¿Qué dice la propuesta? ¿Cuál es la posición de Comunidad Ciudadana, diputada, si nos puede contar? A ver, yo creo que David Choquehuanca siempre parece mostrar apertura de diálogo, de reconciliación en el país, ¿no? En los discursos que hemos escuchado del 6 de agosto o aquí en Tarija el día de ayer, pareciera que ese es el camino que quisiera tomar el señor Choquehuanca, pero a la hora de aplicarlo, esto no se aplica. Un diálogo significa apertura y debate de ideas, no imposición de la visión de un solo lado, en este caso político del país, como ha venido ocurriendo en distintos debates con referencia a distintas leyes, que hasta el momento solo han sido imposiciones por parte de Luis Arce, con representación evidentemente de sus parlamentarios. Si no existe un diálogo con apertura a escuchar las propuestas, las ideas, donde se contemple realmente las mejores propuestas para encaminar una ley de convocatoria a elecciones judiciales, creo que esto va a ser un fracaso al que nos va a encaminar el movimiento del socialismo, sobre todo el ala de Luis Arce, que pretende imponer para estancar el proceso, ¿no? Para dilatar el proceso. Ayer yo escuchaba las declaraciones de uno de los vocales del Tribunal Electoral que decía que si hasta el 3 de septiembre no se solucionaba este tema, las elecciones judiciales no se iban a hacer, ¿no? Ese es un preaviso de lo que de repente puede intentar hacer el gobierno nacional. Diputada, ayer, mejor el viernes, su colega diputado Carlos Alarcón presentó una propuesta de ley al margen de la propuesta del senador Hilarión Mamani del Movimiento al Socialismo, una propuesta que acorta al extremo los plazos. ¿Nos puede explicar, por favor, en qué consiste esta propuesta? ¿Es posible hacer convocatoria, reglamento, aprobar por 2/3 la lista de 96 postulantes entre el 11 de agosto y más o menos finales de este mes?
Lo esencial y lo que señala la sentencia constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional es que se respeten los 2/3 en cada fase de la elección, ¿no? Nosotros creemos que de repente sería bueno no seleccionar candidatos hasta reducirlos al mínimo, sino simplemente seleccionar a los que cumplen los requisitos para que todos, absolutamente todos, puedan participar. Al fin y al cabo, si este fuera un gobierno democrático, esa sería la vía, porque no se impide en ningún artículo de la Constitución que tengamos un límite de candidatos, sino por el contrario, estos candidatos deberían cumplir los requisitos y participar de una elección democrática. Lo segundo que habíamos propuesto ya en una anterior ocasión era que los precandidatos sean elegidos en los departamentos a través de las asambleas legislativas o grupos independientes de juristas, ¿no?, que sean probos, pero bueno, esto ha sido rechazado totalmente por el movimiento al socialismo. Lo que está haciendo Comunidad Ciudadana es igual ingresar una propuesta, como lo ha hecho el movimiento al socialismo, como lo va a hacer seguramente, creemos, y de esas 3 propuestas pues habrá que sacar la mejor, porque al final no se puede imponer ninguna propuesta, ¿no? Esa es la idea del diálogo, esa es la idea del debate, pero la ciudadanía tiene que saber que tenemos una propuesta y nosotros consideramos la mejor de las 3 opciones nuestra propuesta de ley, justamente porque permite mayor participación, sobre todo a quienes desean postular, sin limitarlos a que tengamos que ir cerniendo porque deben quedar 3 candidatos de repente por cartera en cada departamento, como se había propuesto en principio. Diputada, ¿cómo está? Buen día, Antonio le saluda. De todas formas, como usted mismo dice, un diálogo siempre tiene que llevar por delante la apertura, la predisposición a una apertura. ¿En qué medida Comunidad Ciudadana también puede aceptar? De repente, no necesariamente tenga que ser una de las 3 propuestas aprobada así puramente. De repente necesiten hacer ajustes, ceder en algunos puntos, en fin. ¿Hay esa predisposición en Comunidad Ciudadana, diputada? Totalmente, siempre hemos mostrado predisposición, siempre hemos participado de los diálogos. Esta no va a ser la excepción, vamos a participar. Sin embargo, como digo, como hay 3 propuestas, porque creemos también tiene la suya, las 3 deben ser tomadas en cuenta y ninguna de estas propuestas imponerse. La idea es sacar la mejor ley para el país, para que el Tribunal Electoral no salga con excusas. Algo muy peligroso y muy importante resaltar es que la ley electoral indica claramente que en nuestro país no se pueden llevar 2 elecciones en un mismo año. Si este año no se realizan las elecciones judiciales, tampoco se van a realizar para el año porque tenemos elecciones primarias partidarias. Esa va a ser la excusa del Tribunal Electoral. El siguiente año son las elecciones nacionales. El 2026 son las elecciones subnacionales. Entonces, si existen trabas y se busca imponer de un lado, aquí quienes van a perjudicar al país van a ser Lucho y Choquehuanca, porque tendríamos elecciones judiciales recién en el 2027. Imagínense el perjuicio cuando ya es reconocido no solo a nivel internacional, sino por parte del movimiento al socialismo, que la justicia en este país está manejada y está sometida a un poder político. David, ¿cómo está? Buen día. Antonio y Rubén, les saludamos. Bienvenido como siempre a La Razón Radio. Pero, viceministro, lo hemos convocado ahora para hablar de otras cosas, para hablar de economía. El presidente ha dado un mensaje el 6 de agosto, hace tiempo, ya que se maneja esta consigna de que este es el gobierno de la industrialización, de los pasos que se están dando precisamente para llegar al 2025 como un país ya industrializado. Ha señalado una serie de proyectos, en fin, le vamos a pedir al viceministro que nos sintetice un poco ese plan de Bolivia hacia el 2025 como un país industrializado. Bueno, es muy importante informar a la población que a diferencia de tantos anuncios que existieron en anteriores gestiones de gobierno, en esta gestión de gobierno se evidencia hechos concretos, ¿no? Ya existe acuerdos suscritos, por ejemplo, para
la explotación e industrialización de litio, ya se ha diseñado y se está implementando la construcción de más de 130 plantas a nivel nacional, con una inversión aproximada de 24.817 millones de bolivianos, lo cual nos va a permitir consolidar esta idea que es la industrialización con sustitución de importaciones. Esta estrategia es muy importante y más aún que a través o a partir de la situación que nos ha generado la pandemia, se ha podido evidenciar que es necesario que los países tengan soberanía sobre la producción de algunos productos estratégicos. Tenemos soberanía en términos de la provisión de energía en el sector energético, ¿no? Pero también es necesario garantizar la seguridad alimentaria con soberanía. Entonces, en esa línea se están planteando estas plantas industriales. También tenemos plantas de fertilizantes, plantas de industrialización de química básica, ¿no? Por lo tanto, es un salto cualitativo para que la economía nacional se pueda diversificar, ¿no? Y no depender solamente de un producto estratégico. Por lo tanto, ya no es solamente un discurso, hay hechos concretos que van avanzando hacia alcanzar la tan anhelada industrialización de la economía nacional. Viceministro, ¿todo gira en base al litio o podríamos decir, algún rato el presidente ha hablado, por ejemplo, de una economía de base ancha? ¿Cómo se explica esto? Bueno, hay una diversificación de la economía nacional. No todo está girando alrededor del litio. Se tiene plantas industriales para minerales, evaporíticos, la química básica, cereales, aceites del sector pecuario y piscícola, agrícola, el tema del biodiesel. También se tiene más de 13 plantas fertilizantes, de industrialización de frutas, el tema de cerámica, vidrio, áridos, lácteos, café, ¿no? También una planta industrial de semillas. Por lo tanto, todas estas plantas ya que están consolidadas, ya tienen su presupuesto, ya tienen su diseño, se van a venir implementando en estas gestiones y ya van a entrar en producción y nos va a generar esa sustitución de importaciones que es muy importante para la economía nacional. Esto va a dinamizar la economía, va a generar empleo, va a ahorrar divisas, ¿no? Que es muy importante en esta coyuntura, ¿no? Viceministro, hemos escuchado al sector empresarial de La Paz, por ejemplo, hablar de este proyecto que también maneja el gobierno, que se llama Marcha al Norte, pero también hemos visto autoridades, a la ministra, por ejemplo, de la presidencia, al mismo presidente en Santa Cruz, acercándose al sector productivo, a los empresarios privados en Santa Cruz. ¿Cuál va a ser el rol del sector privado en este proceso? Bueno, es importante recordar, ¿no?, que en ningún momento ha habido una pugna con el sector privado, considerando de que cuando se asume el gobierno nacional se identifica de que es necesario reforzar el tema de la inversión pública y la inversión privada. Es por eso que en el análisis de la inversión privada se plantea un fideicomiso donde se constituye este crédito Sí Bolivia, que tiene una tasa de interés del 0,5% anual con ciertos periodos de gracia. Por lo tanto, ese incentivo para que el sector privado pueda producir con miras de sustituir las importaciones es un fomento muy importante. De la misma manera, se ha planteado políticas, por ejemplo, para eliminar los aranceles para la importación de algunos insumos necesarios para reactivar el aparato productivo del sector privado, ¿no?, en términos de importación de maquinaria, equipo e insumos, ¿no? Entonces, ha sido muy importante y se ha tenido éxito en la implementación de esas políticas. Por eso que indicadores como la balanza comercial, donde en la gestión 2015-2019 se tenía un déficit comercial, en la gestión 2021-2022 en promedio se ha alcanzado un superávit comercial de más de $1.000 millones. Por lo tanto, esa reversión
de la balanza comercial responde a todas estas medidas de política económica. Eso por el lado del análisis de la inversión privada. Por el lado de la inversión pública, el gobierno nacional no solamente ha fortalecido la inversión pública del nivel central del Estado, sino ha colaborado a la inversión pública de los niveles subnacionales, a partir de la constitución de un fideicomiso, el FARIP, que colaboraba a aquellos municipios que no podían culminar sus proyectos, que debido a la situación de pandemia y las malas decisiones económicas paralizaron las obras. Ese fideicomiso pudo colaborar en la culminación y la reactivación de esos proyectos municipales. De la misma manera, se constituyó un fondo concursable, el FOSIP, donde los diferentes municipios presentaron sus proyectos con miras a tener emprendimientos productivos con miras a la sustitución de importaciones. Entonces, por ese lado también se ha fomentado la inversión pública en los niveles subnacionales, porque en el marco del modelo económico, social, comunitario, productivo, el vector de inversión es muy importante para generar ese crecimiento con justicia social. Ya estamos en contacto, sí amigos, vamos a hablar de las elecciones judiciales, por supuesto, de esta comisión que se ha formado ayer y que tendría que tener la ley hasta este viernes a más tardar. Vamos a hablar de eso con el presidente de la Cámara de Diputados, don Jerjes Mercado, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida. Diputado, ¿cómo está? Antonio D'Alenzi y Rubén Atahuichi le saludamos. Bienvenido a La Razón Radio. Diputado, le saludo a Rubén Atahuichi. Nosotros habíamos titulado hoy como el consenso alcanzado ayer en esta reunión sostenida entre las presidencias de las cámaras del órgano legislativo con el vicepresidente, además de jefes de bancada, como un primer acuerdo, un acuerdo inicial que puede augurar una ley hasta este viernes. ¿Será el primer acuerdo, presidente? Bueno, de hecho, quiero comentarle que el primer acuerdo lo logramos la semana pasada en la Cámara de Diputados, donde sistemáticamente sostenemos reuniones una vez al mes, por lo menos, con los distintos bloques políticos. En la última reunión que sostuvimos el pasado jueves, acordamos que íbamos a proponer la creación de esta comisión como una opción muy válida para poder alcanzar los consensos necesarios y reencaminar lo que es la elección de las autoridades judiciales. Felizmente, cuando ayer hemos llevado esa propuesta ya con participación de senadores y el presidente nato de la Asamblea, fue positivamente acogida la propuesta de las fuerzas políticas de diputados. Tenemos mucha esperanza de que en el marco de esa comisión técnico-jurídica se alcancen los objetivos propuestos, es decir, que nos den un camino expedito, eficaz, en el marco de la Constitución, de las leyes y de la reciente resolución del Tribunal Constitucional, pero también que nos den un camino expedito para que podamos acordar con el Tribunal Supremo Electoral sobre los plazos necesarios para la ejecución de la elección correspondiente. Presidente, ¿quiénes conforman esta comisión técnica? ¿Está también dominada en función de las mayorías y minorías? Si nos puede explicar un tantito, presidente. Mire, hemos sido más prácticos en ese tema. Efectivamente es pluripartidaria. Hay 2 representantes de cada una de las fuerzas políticas, es decir, 6 representantes del MAS, de Creemos y de Comunidad Ciudadana. Hemos sido flexibles y con una igualdad de participación, aunque la representación política no es igual. Luego participa un delegado de mi presidencia, un delegado del presidente Andrónico, y hay 2 delegados de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia. En total son 12 miembros de la comisión. Anoche han trabajado hasta cerca de las 2 de la mañana. Entiendo que están retomando el trabajo y ahora, y esperemos que mañana pasado nos puedan dar una solución al problema. ¿Son legisladores o asesores? Dejamos abierto nosotros para que cada instancia pueda delegar a quien confíe más o a quien vea que puede aportar más en esa instancia,
Hay senadores, hay diputados y hay también equipos técnicos. Presidente, explíquenos ahora qué propuestas se están analizando. Nosotros habíamos informado y teníamos entendido de que en el Senado, por ejemplo, ya se trabajó una primera propuesta, entiendo que la del senador Hilarión Mamani. ¿Qué otra? Entiendo también que Comunidad Ciudadana presentó otra propuesta con ya plazos bien establecidos, en fin. Creo también tenía otra propuesta, en fin. Explíquenos, presidente, qué propuestas se están analizando. Bueno, una de las tareas que tiene que hacer esta comisión extraordinaria es analizar las propuestas ya existentes, mejorarlas, extraer lo mejor de cada una y hacer una propuesta consensuada. Efectivamente, el senador Hilarión Mamani hizo una propuesta en senadores que ya estaba siendo tratada, inclusive fue aprobada en la comisión, pero se trabó en el pleno camaral. Por otro lado, hay una propuesta planteada por el diputado Uruquidi conjuntamente con el diputado Alarcón de Comunidad Ciudadana, que entró a diputados, y hay otra propuesta planteada por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados a la cabeza del diputado Jauregui. Entiendo que creemos también andaba con una propuesta por allí. Entonces, reitero, la comisión tiene que evaluar estas 4 propuestas que existen, ver qué podemos extraer de cada una de ellas y, por supuesto, ponerle su propia dinámica y su propio aporte para que sea una propuesta de consenso, una propuesta que nos lleve a los 2/3 y que viabilice la elección en el 2023 de las autoridades judiciales. Presidente, hay una camisa de fuerza, una propuesta casi combinatoria de parte del Tribunal Supremo Electoral en relación a los plazos. Hasta el 4 de septiembre la Asamblea Legislativa deberá hacer llegar al órgano electoral la lista de 96 postulantes si quiere que haya elecciones el 3 de diciembre. Primero, ¿cómo se va a organizar una eventual coordinación con el Tribunal Supremo? Hay posibilidad, si usted decía ayer, que se podrían flexibilizar los tiempos. Segundo, hay puntos en conflicto, por lo menos nosotros percibimos 2. La reelección de los magistrados y consejeros en este momento, y lo otro, la participación de veedores en el proceso de calificación de mérito. ¿Son esos los 2 puntos conflictivos o hay más, presidente? Primero, nosotros vamos a actuar como lo hemos venido haciendo con absoluta responsabilidad ante el pueblo boliviano, respetando las leyes y la constitución política del Estado y en este caso también la determinación del Tribunal Constitucional. Debemos lamentar, por supuesto, de que han habido personas que han estado entorpeciendo esta elección y el Tribunal Constitucional parece que le ha seguido el juego. Nosotros estábamos trabajando desde marzo, abril en esta elección, en este proceso de elección, y nos han llevado a foja cero. Más de 4 meses perdidos. Pero además el Tribunal Constitucional se ha tomado el máximo tiempo posible del cual disponía para emitir su fallo respecto al recurso abstracto de inconstitucionalidad planteado. En todo caso somos respetuosos, no compartimos eso, pero somos respetuosos de las decisiones adoptadas por otro órgano. Y en esa línea sí vamos a cumplir, pero tampoco vamos a marchar al ritmo que nos quieran marcar otros órganos del Estado por la independencia de poderes que debe regir. Tenemos que coordinar, tenemos que reunirnos con el órgano electoral para ver también cuáles son los plazos y los tiempos mínimos necesarios que él tiene. No tampoco marcar gente que nos mandan a tratar tal fecha y punto. Aquí quien hace las leyes somos nosotros. Y la ley que sea necesaria elaborar para garantizar las elecciones, la vamos a hacer. Vamos a cambiar rapidito de tema, amigos. Nos vamos a ir hasta Santa Cruz. ¿Qué pasó la anterior semana? Pues uno de los implicados, ¿se acuerda, amigo usted, de los ítems fantasmas, aquellos famosos 2 hermanos? Ítems fantasma, ¿no? Ítems fantasma, ¿no? Sí.
Y los hermanos Parada involucrados, y uno de ellos fue extraditado desde Panamá, estaba Guillermo. aquí detenido, y ayer, bueno, la semana pasada, perdón, noticia, le dieron detención preventiva. Vamos a hablar de eso, y además de cómo están todos los procesos. Hemos invitado ya a Bernardo Montenegro, vocero de la asesoría jurídica de la Alcaldía de Santa Cruz, él está al otro lado del Zoom. Bernardo, ¿cómo está? Buen día. Antonio y Rubén, le saludamos. Cuéntenos, Bernardo, ¿qué pasó la semana pasada? Nos hemos sorprendido con la noticia de que a uno de los principales implicados en el caso Ítems Fantasma se le daba detención domiciliaria. ¿Cómo pasó esto? Cuéntenos. A ver, no creo que han sido los únicos sorprendidos, sino gran parte de la población. Nosotros, es lamentable. Lo primero que debemos recordar para esto es quién es Guillermo Parada. Guillermo Parada, un prófugo de la justicia, una persona a la que se ha gastado cientos de miles de bolivianos a través del Estado para poder extraditarlo nuevamente a Bolivia y someterlo a la justicia, porque él nunca quiso someterse. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque todos estos elementos debieron ser claves el momento que el juez haga una evaluación, si le daba estas medidas sustitutivas o no, ya que nos parece aberrante que una persona que ha demostrado que no está predispuesta a acatar la justicia y someterse a ella, sino más bien ser un prófugo, hoy por hoy haya habido un juez que le haya otorgado estas medidas sustitutivas, que debemos aclarar además sin que siquiera haya esta persona corroborado que tiene domicilio y que tiene un trabajo estable, que es una de las condicionantes. Le da esta medida con una dilación, si se quiere, a que presente estas dos cosas, pero realmente una medida aberrante. Obviamente esta misma ya ha sido apelada y estamos a la espera de que el Tribunal de Alzada, qué sala va a tocar, y estamos plenamente confiados que la sala de Alzada que conozca este tema revertirá esto, puesto que está demostrado que esta es una persona del país, y segundo, que va a obstaculizar la investigación. Entonces es aberrante por este lado que se hayan dado medidas como estas. Repito, esta ya ha sido apelada. Yo creo que en el transcurso de hoy ya se conocerá la sala en la que ha caído de acuerdo a sorteo, y probablemente en los siguientes días el día de la audiencia para tratar esta apelación. Bernardo, esto quiere decir entonces que el señor Parada, Guillermo Parada, permanece detenido, todavía no se ha efectivizado, digamos, su traslado a algún domicilio. Y segundo, quisiera que nos cuente también en qué está el proceso, qué avances ha tenido la investigación, en fin, pónganos al día también en eso. Sí, bueno, el señor Parada permanece todavía en Palmasola, porque si bien se le otorga esta medida, estas medidas sustitutivas que se les dan, entre ellas la detención domiciliaria, se lo hace con carácter de suspensión hasta que esta persona pueda acreditar domicilio y trabajo, como algunos de los requisitos de ahí hay tema de fianza y demás, mismos que no han sido cumplidos todavía. Por ende, él continúa todavía en Palmasola y esperamos que la sala de alzada que conozca esta apelación que se ha hecho tome una determinación a la brevedad posible para que ni siquiera haya un resquicio de que pueda él obtener su libertad y el día de mañana estemos lamentando que este señor se haya vuelto a fugar del país. Eso en cuanto a lo que es el caso del señor Parada en el proceso de ítems fantasmas. El proceso de ítems fantasmas, otra cosa de las que se debe decir, estamos a la espera y esperanzados que el Ministerio Público a la brevedad posible ya pueda presentar acusación. Todavía se estaba en una etapa de investigación. Entendemos esto bajo la lógica del gran volumen de hechos que se han venido investigando y nuevos elementos que han ido saliendo en los diferentes casos, los mismos han seguido siendo investigados.
salto un ratito para ejemplarizar esto. Por ejemplo, en el caso Prestín, recién a través de una documentación que se incautó y unos allanamientos que se hizo, se pudo conseguir la información de nuevos bienes, palos blancos y demás que se tenía, y a través de esto se tiene con anotación preventiva y que van a ser incautados en los siguientes días nuevos bienes en Puerto Quijarro. Entonces, esto responde a que van surgiendo nuevos elementos dentro de la investigación tan compleja y tan grande de estos casos, que se han ido alargando los procesos de investigación como tal. Pero ya esperamos que se pueda ir cerrando y sacando las acusaciones de una vez para pasar ya a la otra etapa en los procesos. En el caso de contratos, por ejemplo, ya se está con una acusación. En el caso ítems esperamos que sea a la brevedad posible. De ahí el caso Prestín, caso BRT y caso Vertedero tienen que ir por la misma línea. ¿Para qué? Para asegurar, uno, ya entrar al proceso como tal, y dos, que a la brevedad posible, que ese es el mandato del alcalde Johnny Fernández, a la brevedad posible no solo podamos tener a los culpables respondiendo a la justicia y en la cárcel, sino especialmente el poder recuperar la mayor cantidad de recursos que han sido robados al municipio. Esto a través de la gran cantidad de bienes que se tiene entre anotados preventivamente y otros incautados. Vamos a cambiar de tema, Rubén. Sí, a nuestros propios problemas, por supuesto. Vamos a tener ya nuestra primera entrevista. Se había conformado, amigos, una comisión entre las tres fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa, el MAS, CC y Creemos, para avanzar en una ley de consenso y de una vez por todas darle principio, avanzar en lo que son o serán las elecciones judiciales. Sin embargo, ayer parecía que todo andaba bien, ¿no? Con la conformación de estos 12 miembros de esta comisión extraordinaria. Ayer el Movimiento al Socialismo no asistió, según la denuncia de la oposición, a la primera reunión, y la oposición dijo de que eso es romper el diálogo. El MAS dice que solo es una pausita, ¿no? Que se han tomado un receso, pero bueno, vamos a hablar de todo ello, ya estamos en contacto. Siempre tiene la gentileza de atendernos la senadora Silvia Salame, a quien ya le damos la más cordial bienvenida. Senadora, ¿cómo está? Bienvenida a La Razón Radio. Antonio y Rubén, le saludamos. ¿En qué se encuentra el diálogo entre oficialismo y oposición? Inicialmente abierto con mucho augurio de que podíamos tener ley hasta este viernes, senadora. Bueno, es importante que yo les aclare a ustedes y sobre todo a la ciudadanía a este grupo digamos, de expertos. Yo no he sido invitada, o sea, yo no he formado parte de la comisión, no sé la razón, a criterio mío, al ser miembro de la Comisión de Constitución del Senado y al ser miembro de la Comisión Mixta de Constitución, yo pensé que indudablemente iba a ser parte de este diálogo, y más aún en mi condición de proyectista de una ley que, como ustedes saben, desde el 2020 yo estoy trabajando en esto, ¿no? Pero no he sido invitada. Sin embargo, lo que sé es que se estaba trabajando en una simbiosis de varios proyectos de ley, y ayer parecería ser que lo que se ha hecho es simplemente, digamos, alzar las manos, ¿no? Han debido ver que no había sido tan fácil hacer una ley como ellos pensaban, que hasta las 6 de la tarde de antes de ayer ellos iban a tener un proyecto, ¿no? Pero no es tan fácil, ¿no? Es un trabajo muy duro, muy arduo, y por esa razón también ayer yo le pedí al presidente del Senado que nosotros analizáramos la ley que había presentado Hilarión y que tenía informe positivo y que ya estaba en mesa, y que solo se declaró cuarto intermedio porque se quería hacer un consenso
para que las tres fuerzas políticas pudieran dar los 2/3 que establece la Constitución y que establece la sentencia constitucional. Ayer no se dio lugar a lo que yo pedí, porque un senador pidió noción de aplazamiento y se votó para que no se trate esta ley todavía. Sin embargo, hoy parece ser que tenemos una buena noticia, porque nos han convocado a las 5 de la tarde a sesión del Senado. Supongo que para continuar el análisis del proyecto de ley de Hilarión Mamani. De todas maneras, el presidente de la Cámara de Senadores el martes decía que el proyecto de ley del senador Hilarión Mamani estaba suspendido mientras se buscaban acuerdos a través de esta comisión técnica. Cierto, a nosotros también nos llama la atención que Silvia Salame no esté en la comisión, porque ayer hemos hablado con el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Jerjes Mercado, senadora, y él precisamente nos aclaraba que por cada fuerza política habían 2 representantes, 2 delegados, también delegados de la Comisión Mixta de Constitución, como también de la Comisión Mixta de Justicia. Hacían en total 12 personas. Que no esté en la lista la senadora Silvia Salame debe llamarnos la atención, más como proyectista, dice ella, y también como parte de la comisión. De todas maneras, hay posibilidades, senadora. Seguramente se está discutiendo por 2 bandas esto, primero la Cámara de Senadores, quizás también la Cámara de Diputados, pero tratándose de un consenso que se busca, debería eso estar claro, comenzando, no sé si la Cámara de origen en este caso sea la Cámara de Senadores, senadora. Bueno, Rubén, acá no importa quién es el autor, quién participa. Lo importante es que realmente le demos al ciudadano esa certidumbre de que va a haber un proceso de preselección y en consecuencia un proceso de elecciones. Ahora, lo que sí creo que debemos hacer es tener un plan A, un plan B y un plan C. ¿Y cuál debe ser? El plan A sería la ley que salga de esta reunión de alto nivel de políticos y connotados expertos en materia constitucional. Ese sería el plan A. Y esa ley, Rubén, tiene necesariamente que entrar por una de las cámaras. Esto no va a la asamblea, va a una de las cámaras. En esta cámara tiene que ir a la comisión, primero la sesión de la cámara. En la presidencia se tiene que disponer que vaya a la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución tiene que hacer un informe sobre este proyecto de ley, porque dada la importancia del tema, no se puede pedir dispensación de trámite. Entonces, ese informe que haga la Comisión de Constitución de cualquiera de las cámaras, tiene que ir al Pleno. Una vez que apruebe el Pleno de Diputados, digamos, debe ser remitido al Senado. En el Senado, en una sesión ordinaria, el presidente tiene que remitirlo a la Comisión de Constitución. Y en la Comisión de Constitución nosotros también tenemos que informar sobre esta ley. Y con ese informe debe ir al Pleno del Senado, y en el Pleno del Senado debe aprobar, sancionarse, para luego recién pasar al presidente del Estado Plurinacional para que la promulgue. Estamos en contacto con Víctor Hugo Castro Mujica, él es director de Producción Agrícola y Agroforestal del Viceministerio de Desarrollo Agropecuario. ¿Qué nos preocupa para hablar con él? Algunos alimentos han subido de precio en los mercados. ¿Sí? Un poquito, pero han subido, y nosotros lo que queremos saber, y por eso hemos convocado a Víctor Hugo para que nos cuente cómo está la producción, cómo está afectando esto de la sequía, en fin. Todo eso vamos a hablar entonces con Víctor Hugo Castro, a quien ya le damos la más cordial bienvenida. Víctor Hugo, ¿cómo está? Antonio y Rubén, les saludamos. Bienvenido a La Razón Radio. Víctor Hugo, ¿hay problemas con la producción de pollo? ¿Hay problemas con la producción de algún otro alimento? ¿O todo lo que estamos viviendo, y algunas familias lo están sintiendo, es simple especulación, es agio, en fin?
Cuéntenos eso, por favor, Víctor Hugo, sobre todo en el caso del pollo. Bueno, en el caso del pollo, de acuerdo a la información que hemos recibido del Observatorio Agroambiental Productivo del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, la demanda y la oferta están básicamente igualadas. No tendríamos por qué tener carestía de pollos en estos momentos en los mercados del país. Pero al mismo tiempo tenemos que indicar que es para preocuparse que ciertos comercializadores, principalmente los comercializadores mayoristas, estén haciendo procesos de agio, de especulación con carne de pollo. El día de mañana estamos convocando a la ciudadanía a una feria que se llama Del Campo a la Olla, pero el tema que más preocupa, más que el pollo, en realidad ha sido el de la cebolla. Nuestra oferta nacional, que es bastante interesante, más o menos nos alcanza a 105,000 toneladas año. Y nuestra demanda no supera esto, incluso es un poco menos que nuestra oferta. Este año está lo mismo, pero el precio de la cebolla en los mercados, principalmente que hemos mapeado en el mercado de la zona sur, está ahora bordeando los 120 bolivianos. Y por eso nos ha permitido y hemos convocado a los productores bolivianos a ofertar cebolla al mercado nacional, que está a disposición para el día de mañana entre 50 y 60 bolivianos. Víctor Hugo, ¿cómo se explica entonces esto? ¿Dónde se está fracturando, si vale el término, la cadena entre la producción y la comercialización? ¿Son solo los intermediarios? Al parecer, en una primera instancia estábamos explorando el asunto de intermediarios que lamentablemente usan momentos especulativos para elevar los precios de una manera incontrolable. Y claro, se escucha algo de carestía, las personas, nosotros, los compradores, empezamos a solicitar mayor volumen y eso hace que los precios escalen. Pero también estamos coordinando con Aduana Nacional y con el SENASAC, entidades que trabajan temas de exportaciones, para ver si hay un descontrol en el asunto de contrabando de cebolla de Bolivia al Perú. No tenemos una información certera, pero lo que nosotros estamos vigilando es nuestras fronteras y principalmente nosotros lo que tenemos que garantizar es que llegue cebolla a los hogares de las ciudades bolivianas a un precio y peso justo. Ahora, Víctor Hugo, es cierto, le iba a preguntar justo eso. Hay denuncias, lo hemos visto, lo hemos trabajado también nosotros, de algunas vendedoras que se están quejando porque dice que se están llevando la cebolla al Perú. ¿Cuándo han comenzado este trabajo? ¿Cuándo tendrían un primer informe sobre si hay o no contrabando hacia el Perú? Bueno, los sistemas de alerta temprana que maneja Aduana Nacional y también el SENASAC no nos han hecho un reporte sustantivo al respecto. Pero también eso es porque muchas de las comercializadoras aducen este asunto, guardan cebolla y básicamente después la sacan a precios más altos. O sea, son especulaciones y son expectativas que lamentablemente la ciudadanía de a pie como nosotros no contempla en sus intereses. Lo importante que es de que como ministerio estamos desarrollando procesos de acercamiento entre la oferta y la demanda, sin intermediarios, del productor al consumidor, del campo a la olla. Esa es nuestra idea. Ahora vamos a ir a nuestra siguiente entrevista. Ya está al otro lado del Zoom el vocal electoral Tahuichi, con quien vamos a hablar sobre las elecciones judiciales que todavía nos tienen en el limbo a los bolivianos. Así es, le vamos a dar la más cordial bienvenida. Vocal, ¿cómo está? Antonio Dalense y Rubén Tahuichi, les saludamos. Bienvenido a La Razón Radio. Vocal, acabamos de tener una conversación con la senadora Silvia Salame, quien nos ha adelantado de que ya hay reuniones
con los técnicos del Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa para ver la posibilidad de flexibilizar los plazos que el órgano electoral plurinacional dio hace unas semanas en su reunión en Porongo. Listas de postulantes hasta el 3 o 4 de septiembre para garantizar elecciones judiciales el próximo 3 de diciembre. ¿Qué posibilidad hay de modificar estos plazos que si bien son técnicos, otorgados por el Tribunal Supremo Electoral? Vocal. A ver, vamos a señalar lo siguiente, ¿no? Nosotros, la Asamblea Legislativa, la Comisión Mixta, nos ha cursado una invitación el pasado viernes. Nosotros hemos enviado dos funcionarios, uno de la parte jurídica y otro de la parte de la Dirección de Procesos Electorales, ¿no? A esta reunión que ha sostenido esta comisión. Hasta el momento no se ha tenido ninguna reunión con los vocales, con la sala plena y la asamblea, eso que quede claro, ¿no? Es más, yo no la conozco, nunca la conozco de vista por la televisión a la señora senadora Salame, nunca yo la he saludado, ni la conozco. No la conozco en personas, ¿no? O si acaso hubiera algún emparentamiento. Lo que cabe señalar, mi estimado Antonio, mi estimado Rubén, que tiene que conocer la población, es que el órgano electoral es un ente operativo, un ente imparcial, un ente neutral. En esa labor que nosotros realizamos, nosotros requerimos plazos técnicos y la ley, nuestra ley 026 del régimen electoral, ¿no? Nos faculta, nos da esos plazos de 150 días, ¿no? Debemos señalar que este proceso electoral judicial es muy dinámico. Primero la Asamblea Legislativa sanciona la ley 1513 y le da un plazo al órgano electoral de 100 días, ¿no? En ese escenario, ¿no? En ese escenario se está moviendo este proceso electoral judicial que debe realizarse este año, ¿no? Hace poco emitió una sentencia el Tribunal Constitucional, ¿no? Anulando, abrogando esa ley 1513 y volviendo a foja cero, ¿no? Ante este panorama, ante este escenario, lo que nos queda a nosotros, al órgano electoral, al Tribunal Supremo Electoral, es señalar taxativamente. Nosotros nos manejamos bajo tiempos técnicos, ¿no? Para garantizar la transición del próximo 2 de enero con las nuevas y los nuevos magistrados al órgano judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, nosotros esperamos que en el plazo a más tardar, hasta el próximo 4 de septiembre, no se nos entregue esa lista de los 96 candidatos preseleccionados al Tribunal Supremo Electoral. Y de esa manera podríamos garantizar que el próximo 2 de enero se produzca esta transición tal cual manda la Constitución Política del Estado. Hay que recordar que el órgano electoral es un poder más, es el cuarto poder. Si algún político, si alguna ciudadana o ciudadano desconoce, lo señalo ahora. El órgano electoral a partir del año 2009 es un órgano, es un poder más y tiene que ser respetado en sus tiempos, en sus labores. Vocal, es cierto, pero también es cierto de que la coyuntura ha cambiado, es muy compleja. Tal vez no culpa ni del Tribunal Supremo Electoral ni de la Asamblea Legislativa, pero es un escenario complicado. Los plazos se han ajustado, hemos estado 4 meses prácticamente en vilo, esperando el fallo del Tribunal Constitucional, en fin,
todo se ha ajustado. Es cierto, entendemos que los plazos para organizar una elección son ajustados, hay que hacerlo bien y por eso también se necesita un tiempo. ¿Hay alguna posibilidad en todo caso de repente de trabajar más rápido con los resultados, de abrirse un poco para ayudar, ya le digo, en esta coyuntura bien difícil que se ha planteado para todos, Vocal? ¿Puede haber alguna oportunidad? Voy a hacer una pequeña analogía, una pequeña metáfora, mi estimado Rubén, mi estimado Antonio. Cuando hablamos de tiempos técnicos, estamos hablando de dos cualidades, lo técnico y lo legal, ¿no? El artículo 94 señala que debe producirse en esos 90 días. El artículo 94 de la ley 096. Y lo técnico. ¿Por qué lo técnico digo? Por ejemplo, todos sabemos, y tiene que saber la población boliviana que me ayude en esta reflexión a nuestra Asamblea Legislativa, a nuestros políticos. Todos sabemos que para partir el avión, para trasladarnos a Santa Cruz, requerimos de un tiempo promedio de 1 hora. Del aeropuerto del Alto al aeropuerto de Viru. 1 hora. No sé si alguna disposición política va a permitir que se traslade ese avión en media hora, en 30 minutos, en 20 minutos. No sé, de verdad me asombra esa clase de reflexión, de análisis que se produzca desde algunos políticos. Me preocupa de sobremanera. Y es más, me voy a ir todavía un poquito más allá, mi estimado Rubén, mi estimado Antonio. Me voy a ir un poquito más allá. Imaginemos que nos entreguen la lista de candidatos de la Asamblea, ¿no? El próximo 1 de diciembre. No por ello nosotros vamos a hacer la elección para que se produzca la transición el próximo 2 de enero. Nosotros nos vamos a tomar ese tiempo técnico, ¿no? Nos vamos a tomar ese tiempo técnico. Si nos entrega el 1 de diciembre, nosotros nos tomaremos esos 90 días, lo mínimo, porque estamos con el agua hasta el cuello, ¿no? Estamos realmente, y nos vamos a tomar ese tiempo. Lo que no cambia mucho es el panorama político. No hay primavera. No hay primavera en la política, amigos. Fue un chispacito así, eso de la comisión técnica, que se va a allanar el camino, que las elecciones judiciales por fin se encaminan, en fin. No pasó nada de eso, amigos. La comisión técnica no funcionó, por lo menos hasta ahora. Al contrario, se pelearon allí, oficialistas acusan a opositores, opositores a oficialistas. Y nosotros, y como ustedes seguramente, seguimos en vilo sobre qué va a pasar con las elecciones judiciales, ¿sí? Sí. ¿Cómo estarán viendo esto desde el gobierno? Vamos a hablar de esto con el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico. Ya hemos contactado con él. Obviamente vamos a preguntarle lo que también duda mi compañero Antonio D'Alence. Buen día, viceministro. Le saludamos a Antonio D'Alence y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Viceministro, si bien digamos estos días el conflicto por las elecciones judiciales ha trascendido del Tribunal Constitucional a la Asamblea Legislativa, también corresponde al Tribunal Supremo Electoral preocuparse, y también al gobierno, porque finalmente al gobierno hay que señalarle políticas respecto de la reforma de la justicia que todavía no son consolidadas, pero su interés también en que haya elecciones judiciales. ¿Qué evaluación tiene el gobierno? ¿Qué evaluación tiene su despacho? ¿Ha podido hablar usted con el presidente? El presidente en el mensaje presidencial del 6 de agosto dijo, si bien las elecciones judiciales son necesarias, pero no van a afectar la necesidad de hacer una reforma profunda de la justicia. Buen día, viceministro, de nuevo. Buen día, Rubén. En realidad, lo que menciona nuestro presidente es absolutamente cierto. El cambio de autoridades judiciales no va ni desportillar toda la estructura que se tiene montada al interior de lo que
la gente llama el Poder Judicial, que es el órgano judicial. Hay una estructura vieja, ya montada, anquilosada, que no tiene la mínima posibilidad, ni quiere tampoco de cambiar. No se quiere adaptar a los tiempos modernos, no se quiere, siguen esa vieja lógica, y entonces, pero esto no muestra, este cambio esta elección judicial tampoco es que va a cambiar la justicia, pero hay que cumplir la Constitución. Claro. Aquí el tema es un tema de mandato constitucional en el que la responsabilidad absoluta la tiene la Asamblea Plurinacional, ¿no? Obviamente el órgano electoral también deberá presionar para llevar adelante, porque es un mandato, como les reitero, constitucional, pero aquí hay una complicidad manifiesta entre los miembros políticos de la oposición y este anquilosado órgano electoral, a partir de su jerarquía, a partir de sus magistrados, que no quiere moverse. Es más, pretenden, en el mayor de los casos, si aflojaran un poco, lo que pretenden es girar ahí mismo, ¿no? O sea, si estás en el Tribunal Constitucional, te presentas para ir al Tribunal Medioambiental, etcétera, y ahí vas girando, y a la Suprema, y seguimos con los mismos, y seguimos como el magistrado del Beni, dando vueltas y siendo el mandamás, siendo el capataz de la justicia y de muchas cosas más, porque esto jala economía, jala corrupción, jala un montón de cosas, ahí por el Beni o por Santa Cruz, e incluso acá en Sucre, en La Paz. Entonces, es necesario encarar una reingeniería de lo que es la justicia en Bolivia, y no solamente estás discutiendo las elecciones judiciales, pero por el momento las elecciones judiciales son lo que se debe cumplir como mandato constitucional. Pues bien, en esta complicidad es que cuando el MAS hace todos los esfuerzos para buscar que se lleve adelante el mandato constitucional, sufre una serie de dinamitazos, digamos, al proceso a partir de gente de la oposición, incluyendo jefes de bancada, que van poniendo trabas, obstáculos, recursos constitucionales, y el último recurso constitucional, por ejemplo, que podía ser resuelto en menos de 3 días, meridianamente por un estudiante de Derecho, no es resuelto por el Tribunal Constitucional, que se da de los 45 días que tiene de plazo, se da los 45 hasta la última hora, y entonces dinamita otra vez el proceso, se vuelve en esta complicidad con el poder político de la oposición. Me parece que buscando una figura parecida a la que se dio con la Defensoría del Pueblo, en que no elegías defensor y por ende la autoridad que estaba al mando tampoco podía abandonar las oficinas, y es lo que va a ocurrir también con los miembros del Poder Judicial, porque ellos no pueden agarrar y pegarle llave a la puerta e irse, no pueden. Tienen que esperar el relevo, tienen que entregar la oficina, los casos pendientes, bueno, un sinfín de cosas que habrá que hacer. Y ahí están jugando en esta complicidad manifiesta y ponen en vilo a toda la ciudadanía boliviana, ¿no? Por eso hay que plantear una reingeniería. Nuestro ministro Lima estaba planteando una reingeniería y fue boicoteado de entrada, no le permitieron ni siquiera avanzar, pero él está insistiendo, el gobierno va a insistir en una reingeniería del Poder Judicial para que nos pongamos a derecho. Cambiamos de tema. Ya nomás, sí, otro tema importante, amigos, también de nuestra agenda de noticias, seguramente preocupación de ustedes es al final
¿Qué pasó? ¿Qué fue de este narcotraficante uruguayo, Sebastián? ¿Cuál es su otro nombre? Marcet Cabrera. Sebastián Enrique Marcet Cabrera. Nombre completo, amigos, lo teníamos muy cerquita, estaba prácticamente rodeado, acorralado, dijo el comandante de la policía. Y de repente no aparece más. Pero bueno, al margen de eso también se están llevando adelante otros operativos, la investigación sigue en marcha. De todo esto nos va a poner al día. Rubén, hemos invitado a don Johnny Aguilera, él es viceministro de Régimen Interior. Le vamos a dar la más cordial bienvenida como siempre. Viceministro, ¿cómo está? Antonio y Rubén, le saludamos. Bienvenido a La Razón Radio. Todos nos preguntamos, ¿dónde está Marcet? ¿Qué respuesta tiene el gobierno a estas alturas de las investigaciones? 13 días han pasado del operativo fallido del 29 de julio. Viceministro. Marcet está sumido en la incertidumbre, Marcet está sumido en depresión, Marcet está sumido en la mentira, pues la policía boliviana y los organismos internacionales con cuales estamos coordinando actividades lo ponen intranquilo. Y estoy plenamente consciente de lo que digo, plenamente consciente. Adelante. Sí, lo escuchamos. Plenamente consciente de lo que digo, pues hemos estado coordinando con las policías y los ministerios del Interior de Brasil, Paraguay y Uruguay, donde hemos logrado ya establecer inclusive la carrera criminal que este sujeto ha tenido a lo largo de su vida. Empezó muy joven, empezó a los 13 años y claro, la motivación para empezar a delinquir es variada. Sin embargo, con el crecimiento, tanto vamos a llamar corporal como delictivo, el individuo hoy día es calificado como el gerente de la hidrovía. Esto quiere decir que usa los puertos de Paraguay, usa los puertos de Uruguay, inclusive alta mar, así me lo contaba el ministro del Interior, para introducir alijos de sustancia controlada en embarcaciones que tienen como punto final Europa. La pregunta es, ¿dónde está Marcet? Lo estamos buscando de manera incesante y de todas las maneras, en Bolivia y en el extranjero. Y creo que este debería ser un compromiso no solamente de nuestro país, que hoy día ha tomado el liderazgo de manera consciente sobre la peligrosidad que significa para todos nosotros ese individuo. Y es que en Bolivia, y siguiendo las tendencias de la carrera criminal y la organización criminal, hemos logrado descubrir una jerarquía, una especialización, actividades de coordinación y, claro, el territorio y la violencia. ¿Y por qué estoy haciendo referencia a esto? Especialización, porque el sujeto en esta organización criminal, de acuerdo a las versiones del ministro del Interior del Uruguay, es el transportista, es el gerente de la hidrovía y se encarga de, vuelvo y repito, de transportar la sustancia controlada desde Sudamérica hasta Europa. Y eso le da hoy día en nuestro país una otra característica. En algunos círculos era visto como un ser próspero, como un empresario, como alguien ligado a los ámbitos del fútbol, inclusive ámbitos empresariales. Y claro, esto ha provocado que se detengan a las personas de estructuras de poder que han favorecido en la generación de identidad, en la provisión de bienes y el prestar nombres para que se blanqueen estos activos. Entonces, se continúa en la búsqueda, pero esta vez ya se lo hace a través del conocimiento del entorno familiar y de los antecedentes de cada uno de los componentes del círculo íntimo de Marcet. Marcet ha introducido... Viceministro, permítame preguntarle, usted es experto en investigación, lo sabemos, conocemos de su carrera, todo. Nos gustaría que nos explique esa partecita. ¿Cómo es posible que haya podido escapar cuando se ha dicho que una hora antes le avisaron, en fin, pero cómo es posible que haya esa partecita logrado escapar con ayuda de alguien, con ayuda de quién? Eso también se está investigando. Y después, ¿cómo es que puede ser que ya esté en otro país? Explíquenos esa partecita, por favor, viceministro. Muy bien, Antonio. Marcet tiene 3 estructuras de protección. Una estructura armada, una estructura legal y una estructura financiera. La estructura armada
acompaña de manera permanente a Marcet, y por lo menos eran 6 hombres los que conformaban esta estructura, los cuales realizan labores de contrainteligencia y contravigilancia. La policía boliviana también realiza labores de inteligencia, pero no tenemos las ventajas que tienen otros países. Nosotros no podemos interceptar llamadas, no podemos utilizar vigilancia intrusiva, técnicas especiales de investigación que tiene cualquier nación, menos Bolivia. Porque claro, ha dejado en pro del individuo aquellos privilegios que otros estados tienen. Es decir, se respeta al ser como ser en perjuicio de las ventajas que tiene el Estado. Y cuando le hablo, usted me está diciendo, han habido procesos de relevamiento de información que le han permitido alertarse. Eso es mentira. A Marcet se lo había seguido durante 33 días a partir de una información que recibe nuestro ministro de Gobierno en una reunión del Mercosur, en la cual la noticia acerca de Marcet le dan una identidad que no era la que estaba utilizando Luis Pablo Morí Santos, le dan la identidad de Marcet, que no tenía registro de ingreso a Bolivia, y una dirección que era errónea. Y claro que sí, nos confirman de esta producción que ya tenemos la siguiente entrevista. Vamos a hablar, Rubén, de todo este otro embrollo. Lío Amazonas. Que ha aparecido en el país, una empresa con una deuda que no puede pagar los alquileres de sus aviones, que tiene que intervenir el Estado para precautelar precisamente, uno, esa categoría que tenemos de aeropuerto internacional, y 2, también por supuesto al usuario, al pasajero. Le vamos a preguntar, sí, vamos a entrar nomás ya en contacto con don José García. Él es el director ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC. Primero le vamos a dar la más cordial bienvenida. José, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Rubén, le saludamos. José, cuéntenos, estamos ya desde hace varios días con este lío de Amazonas, hemos escuchado a los ejecutivos también, un poco como que ampararse en algunas acciones que ha asumido la DGAC para, no sé, pues para tratar de confundir, si se quiere, en este lío en el que se han metido por una deuda. Cuéntenos desde la DGAC cómo primero se ha asimilado este problema que tiene Amazonas y luego las acciones que se han asumido y por qué se las han asumido. Bueno, inicialmente manifestar que este es un entuerto entre privados y nosotros como Estado no teníamos capacidad de poder resolver porque es una controversia entre propietario y arrendador. ¿Dónde entra el Estado? ¿Dónde entramos nosotros como autoridad? Nosotros somos responsables de planificar, normar y regular toda la actividad aeronáutica en espacio aéreo boliviano, de modo que esta sea segura y sostenible. Y es ahí, en términos de seguridad operacional, que nosotros tenemos que entrar. Principalmente, ¿por qué? Porque estas aeronaves que ahora el propietario no permite, no concede la posibilidad de explotación a Amazonas, está embarcada en ese contrato una matrícula. Esa matrícula, que es una matrícula boliviana, donde nosotros embanderamos esta aeronave, podemos hacerle la vigilancia hasta la seguridad operacional, es decir, sus protocolos de operaciones, sus programas de entrenamiento, sus programas de mantenimiento, para que la operación sea segura. Y en este contrato, lo que específicamente tiene que ver con la seguridad es que el control operacional de estas aeronaves le cede el propietario al operador. Cuando ya no existe este vínculo contractual al interior de Amazonas, es que ya no podemos hacer esa vigilancia. Es por eso que es importante para nosotros como Estado hacer cumplir estas normas que no solamente vienen de la regulación aeronáutica boliviana, como la RAP 47, que tiene que ver con este tema, tiene que ver también con el convenio de la OASI, porque somos signatarios del convenio de la aviación civil internacional, y el convenio de Ginebra, que tiene el objetivo de velar el derecho propietario de las aeronaves. José, estamos quedando claros. Entonces ustedes como DGAC jamás se van a meter a decir cuánto es la deuda, cuánto tiene que pagar, cuánto, en fin, eso, porque eso es entre privados. Pero una vez que esto comienza a afectar a la seguridad, como usted dice, del sistema o del servicio aeronáutico en el país, por supuesto que la autoridad tiene que intervenir. ¿Así lo estamos entendiendo? Por supuesto, justamente es eso. Nosotros
si no hubiera este contrato de arrendamiento vigente, no puede persistir una matrícula de bandera boliviana a la cual es nuestra obligación hacerle una vigilancia a la seguridad operacional para que todo pasajero pueda ser transportado seguro en espacio aéreo boliviano y en espacio aéreo internacional. Ahora, nosotros nos preguntábamos, ¿qué tiene que ver un asunto privado en estas decisiones de una autoridad del Estado? Allí se entiende la explicación de parte de José García, ¿no? De la DGAC, claro que sí. DGAC. Ahora, José, ¿qué ha pasado en estos días? Porque, tuvo nomás la empresa que dejar de volar. ¿Cuáles son las afectaciones que se ha tenido en cuanto a vuelos, en cuanto a pasajeros? Entiendo que esto le compete un poco más a la ATT, pero coordinan el trabajo con ustedes. Efectivamente, es competencia de la ATT la protección de los derechos a los usuarios y los consumidores, y obviamente la ATT ha tomado medidas preventivas para evitar, digamos, que se perjudique a los usuarios. Pero principalmente esta es la responsabilidad del operador, porque el operador, el propietario, la compañía, tiene la idea clara de lo que venía pasando, y esto no viene sucediendo hoy por hoy en los últimos 5, 10 o el mes pasado. La primera notificación que se recibe con la intención de resolución del contrato ya deviene de septiembre del año 2022. Y la última notificación ya fue la formalización con todos los protocolos que ha interpuesto el propietario de fecha 23 de junio de este año. Es decir, ya tenía una clara idea de lo que venía a venir en la compañía aérea. Sin embargo, aún así ha seguido emitiendo boletos, pasajes, promociones, cosa que también yo pienso que es un acto de, no digamos irresponsabilidad, sino de falta de conciencia para con los usuarios. La Razón Plus presentó La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Estuvo con ustedes Rubén Atahuichi y Antonio Dalense.